Y si no lo dice, en la información para prescribir, entonces marcarle a la empresa y preguntarle, ¿no? Las instrucciones de uso son muy importantes, aunque en nuestra región hay poblaciones con un nivel de escolaridad muy bajo que no los deja leer. Eso es cierto. Por ahí, por ejemplo, vi, esto ocurría más con los centros de atención farmacoterapéutica, que luego diseñaban estrategias con imágenes o con caritas y colores para poderle dar las instrucciones a los pacientes analfabetas, ¿no? En regiones en las cuales había pacientes que no podían leer, pero eso es cierto, ¿no? Esta parte, la verdad, sí ya está muy lejos del control de la industria farmacéutica. Ahí sí nos tenemos que apoyar más de nuestros colegas que están en hospitales, ¿no? Farmacovigilancia puede sugerir cambios en los empaques, entonces, ¿qué tan frecuente ocurre? Sí, y yo les diría, si tu sistema de farmacovigilancia está bien implementado, eso tendría que ocurrir todo el tiempo, todo el tiempo. Yo, ahorita y previamente, eso es algo que todo el tiempo pasa. Yo les diría, cada 6 meses por lo menos se identifican de 2 a 3 cambios en etiquetados y sobre todo en productos nuevos. Por ponerles el ejemplo, la vacuna de COVID-19, cada mes se identificaban cosas que derivaban en cambios que ocurrían cada 2 o 3 meses. Entonces, eso es muy frecuente. Y ahí va a depender de tu sistema. O sea, ustedes como responsables de su unidad se tienen que dar cuenta que farmacovigilancia tiene que ser proactiva. Si somos reactivos, no vamos a estar realmente previniendo riesgos. O sea, tienen que lograr eso, que su área de farmacovigilancia identifique y sea proactiva en proponer esos cambios con las otras áreas, ¿no? Empresas grandes ya tienen esos procesos muy establecidos. Empresas pequeñas o nuevas es algo que les va a tocar a ustedes generar y van a tener ahí como que trabajar y empujar a que eso ocurra. ¿Cómo poder mejorar la comunicación entre los establecimientos de salud y el departamento de farmacovigilancia de la industria? Y esa pregunta es muy amplia, muy compleja y es algo que siempre se dice, pero yo les diría que yo empecé trabajando en un Instituto Nacional de Salud y cuando estaba en el Instituto Nacional de Salud me acuerdo mucho que, que sí, o sea, era cierto, estando ahí, la percepción que se tenía era de que la industria trata de ocultar las reacciones adversas o que no las quiere decir o que si tú le notificas a la industria no van a hacer uso adecuado de esa información. Y entonces no se las reportábamos a la industria. Cuando después empecé a trabajar en la industria me di cuenta de que no era cierto. Yo allí lo que les diría es que hay que trabajar, los que están en las instituciones de salud, hay que trabajar para cambiar esa idea o esa imagen, para que se den cuenta que realmente la industria sí toma en cuenta esas notificaciones y sí hace los cambios. Yo les diría en última instancia, a veces cuando se tienen esos pensamientos es que se notifique a las dos instancias al mismo tiempo. Le pueden notificar a COFEPRIS o a la autoridad reguladora y al mismo tiempo notificarle a la industria farmacéutica. Nada más a la industria le dicen, ya le notifiqué al Instituto de Salud Pública, por ejemplo, para que no vayan a duplicar la notificación. Pero yo les diría que en mi experiencia eso es algo que mermaba la comunicación entre esas dos instancias y yo lo abordaría por allí un poco. ¿Todas las faltas de eficacia deben implicar un seguimiento por el área legal? No, las faltas de eficacia no implican un seguimiento por el área legal. Y allí, esa pregunta es buena, pero ¿saben quién sí implica un seguimiento? Tal vez el área de quejas de calidad o el área de calidad. Perdón, Porque era quejas de calidad, pero el autocorrector. ya, quejas de calidad, Sí, ya, sí, sí, perdón. gracias. No te preocupes, querida. Las quejas de calidad no necesariamente implican un seguimiento por el área legal tampoco, porque va a depender. Hay veces que, a ver, se los pongo con ejemplos. Eh, teníamos casos donde se aplicaba la vacuna de COVID-19 y la vacuna de COVID-19 tenía que estar refrigerada. Y entonces teníamos notificaciones donde nos decían que la vacuna estaba, se habían descompuesto los refrigeradores y ya estaba a temperatura ambiente y la iban a aplicar así porque no tenían más o demás, ¿no?
ese tipo de quejas de calidad donde una vacuna ya estaba a temperatura ambiente, pero se dan cuenta la falla ahí no fue de la empresa farmacéutica, fue del establecimiento. Y lo mismo podría pasar con otros medicamentos, que la caja llegue aplastada, que las tabletas lleguen rotas, abiertas, o que se vea que hubo un maltrato del medicamento, no necesariamente es por la empresa. Muchas veces es por quien hace la distribución del medicamento o cómo se almacenó el medicamento, ¿no? Entonces, no implican eso. Y yo les diría que el área legal se involucra solamente cuando ya se identifica que va a haber alguna situación legal con el producto, ¿no? De inicio se involucraría calidad, pero incluso, por ejemplo, cuando se hacen los retiros de producto, hay veces que eso no llega a tener impacto en la población o en pacientes y no es necesario involucrar al área legal como tal, ¿no? Pero sí involucrar al área de calidad, al área de asuntos regulatorios o a las otras áreas. ¿Cómo es el ejemplo de misoprostol en su último ejemplo? Ya hasta se lo aplican solo las usuarias, del uso que se le da fuera de indicación. Ese de misoprostol, a ver, no estoy tan familiarizado con él. Trejo Acosta, si quieres, coméntanos para que todos lo Bueno, es ubiquemos. que es uno de los medicamentos que más se ocupan para inducción del aborto. Entonces, pero su indicación es úlcera, es para úlcera. Entonces, incluso ya hasta llegan a los hospitales las niñas que ya se lo introducieron vía vaginal porque lo vieron en internet y todo. Y de hecho, debo ser honesta, y en el hospital se ocupa cuando llegan, por ejemplo, cuando con abortos incompletos o para inducción, pero realmente su indicación es úlcera. Es que Ya. como mencionó Claro. entonces sí es bueno, Ese, eso no, desafortunadamente muy usado. ¿no? Sí. Por ejemplo, ese que dices, más que un uso fuera de indicación, yo te diría que sería un mal uso, porque quien lo está usando no es un profesional de la salud, sino una No, es que le farmacéutica. decía que también se llegó a También lo ocupar en el observaste. hospital. De Sí, y hecho, sí. perdón, al respecto, acabo de ver hace como 2, 3 semanas que ya se autorizó el misoprostol como un abortivo. O sea, ya en la información para No, prescribir sí en está, salud ya ajá, está sí está, autorizado. pero también está en otras, incluso en otra, creo que también había, no me acuerdo, en otras presentaciones, pero realmente su uso inicial, es que eso fue por lo que mencionó de la pastilla azul, ¿no? Claro, Entonces, o sea su que, uso inicial fue úlcera. y a Entonces, partir de eso, posteriormente se dieron cuenta y de hecho, luego en el hospital se ocupaba desde antes de que la indicación estuviera, por eso lo mencionaba, porque se ocupaba desde antes de que la indicación estuviera autorizada, pero sí está bueno, no tiene mucho que sea autorizado, pero desde antes de eso ya se usaba. fíjense, Y sí de es un hecho ejemplo llegaban las niñas ya a aplicárselo, ya se lo habían tomado, incluso hasta puesto vía vaginal, llegaban al hospital con un aborto incompleto ok, antes de su autorización en la indicación. perfecto. Ese es un ejemplo muy bueno porque se dan cuenta, eh, terminó siendo la mejor, no sé si decirle efecto benéfico inesperado, porque a raíz de eso surgió otra indicación. Y además es un efecto teratogénico, ¿no? O sea, que también va a la parte que veíamos de embarazo y lactancia. O sea, es un ejemplo interesante porque tuvo dos resultados. Por un lado, abrió el camino para una nueva indicación y por otro, ponía en riesgo a las pacientes que estaban embarazadas, ¿no? Ese ejemplo está Y muy... de hecho, yo creo que el más riesgoso era el segundo porque llegaban niñas de 19, 15 años y tenían o los casos muy graves terminaban en histerectomía. Mira, Entonces, por o sea, sí ejemplo, tiene. sí, la verdad, allí, por ejemplo, incluso podrían tomarse acciones, o sea, que podrían tomar los gobiernos o las empresas de restringir la venta del medicamento. Sí, Que no se... porque justo como lo querían meter, bueno, eso sí fue de algunos laboratorios, como ya estaba indicado justo para el tratamiento de úlcera, en presentaciones, pues esos son tratamientos muy largos, y entonces se llegó a tener solicitudes, yo llegué a ver solicitudes donde querían 2 nada más, porque la misma industria, la verdad es que, o 2 o 4, así súper poquitas, porque no es barato, pero la verdad es Sí. que yo creo que también sabían que le daban ese otro uso. Sí, ya está autorizado, pero sí antes de que fuera autorizado, sí fue muy usado, así como la pastilla azul. Excelente. Con Muy un bien. riesgo incluso de muerte también, porque sí se Claro. llevó a ver.
No, muchas gracias Gracias. por el ejemplo. No sé pronunciar tu nombre, es Ham Biul, creo, Ujú, ¿no? Cambiul. Sí, Sí, gracias. no, gracias a ti. Y listo, y muy bien. Miren, vamos a continuar. Sé que este tema de situaciones de especial interés es súper extenso y súper Disculpa. complejo, ¿sí? Ay, discúlpame, Alan, es que tengo una duda desde hace un momento con Claro, respecto a la diferencia entre mal uso y errores de medicación, sí. sobre todo en la parte en donde se involucra el desconocimiento. El mal uso entonces tendría que ser un uso inadecuado del medicamento intencionado y un error de medicación pues precisamente Eh, sería un error en donde no se ajá, tiene información. Ejemplo, en el momento de preparar un medicamento, no sé, que venga una suspensión con un sobre y se tenga que mezclar, pero no se mezclen y se tomen únicamente el sobre o la suspensión. ¿Qué sería ya, ahí? ¿Sería un mal ya, uso ya, o ya. un error? Sí, tu pregunta es muy buena. Mira, yo te podría decir, estos son como conjuntos de Venn, imaginémoslos en círculos, y entonces tú vas a tener tu círculo que tiene todos los errores de medicación, y dentro de ese círculo, o sea, completamente dentro de ese círculo, van a estar los el mal uso del medicamento, ¿no? No todos los errores de medicación son mal uso del medicamento, pero todo el mal uso del medicamento sí es un error de medicación, ¿no? El tema con los errores de medicación es que los errores de medicación son muy amplios, o sea, como les decía, van desde la distribución, un poquito de la fabricación, al final de la fabricación, hasta la administración. Y el mal uso ocurre únicamente en la administración del medicamento, ¿no? Y más ya como cuando está en el control de los pacientes o de los cuidadores. Pero el error, y además el mal uso del medicamento sí es algo como que ya ocurrió, ¿no? O sea, yo ya partí la tableta y me la administré. Si yo nada más partí la tableta, pero en ese momento me dijeron no la puedes partir, queda como un error potencial porque no llegó al paciente, no llegó a ocurrir el error, ¿no? Se previno. Pero el mal uso es como ya, es un pequeño grupo de los errores de medicación. No sé si con eso quedó claro. Sí, sí, bueno, sí que queda dentro de los errores de medicación, Sí. solo que entonces es intencionado o... Puede ser intencionado o no intencionado. Puede ser que eh, yo, a ver, para ponerte un ejemplo, yo parta la tableta simplemente porque no me la puedo tomar entera. Y a lo mejor no, mi intención no era como tal partirla, sino que a lo mejor la muerdo en mi boca para podérmela pasar, ¿no? O que yo la parta porque tengo la intención de que sea la dosis de la mitad y la mitad. En esas dos situaciones es un mal uso si no se puede partir la tableta, pero, pero una es intencionada y la otra no. En el uso fuera de indicación autorizada, ahí sí siempre es intencionado, porque tiene que ser con conocimiento, ¿no? Si un médico llega a usar mal un medicamento, pero no tiene conocimiento, ese no se puede categorizar como un uso fuera de indicación. Ese sí entraría un poco más en mal uso, ¿no? Ok. Hola, hola, buenas tardes. Gracias. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Sí, te escucho, Andrés. Un tema entonces de mal uso podría ser también, como estaba mencionando, el tema de las tabletas, ¿no? Por ejemplo, las tabletas masticables, caso simeticona, que se tiene que masticar, pero el paciente en vez de masticarlo, lo toma, o sea, no lo mastica. Sí, ese es O un el mal otro uso. podría ser en el caso también de que las cápsulas que vienen, a veces por desconocimiento, los pacientes lo que hacen es abren las cápsulas y lo diluyen en un vaso con agua para que lo tomen. Sí, Entonces, el medicamento tampoco está diseñado para ser utilizado así, ¿no? exacto. Y Sí, un uso fuera de la etiqueta podría ser el caso que sucedió con el tocilizumab en la pandemia, ¿no? No ha estado autorizado para COVID, pero se está utilizando para tratar eso, ¿no? exactamente. Sí, esos son ejemplos perfectos de ambas situaciones. Gracias, Andrés. Listo.
Muy bien, entonces ya no hay dudas respecto a estos situaciones de especial interés. ¿O haya por ahí alguna pregunta que Hola, todavía quiera? Sí, hola, sí, buenas tardes, Alan, ¿cómo buenas tardes. estás? Bien, bien. Soy Andrés. Mira, bueno, yo lo entiendo de esta forma, ¿no? Que el uso off-label es una prescripción, o sea, por un profesional de la salud, intencionada. Ujú. Eh, el error de medicación es una no intencionada cuando estás bajo los cuidados de un profesional de la salud, ya sea enfermera, farmacéutico, médico, ¿no? Ujú. El mal uso del medicamento es intencionado o no durante, bueno, cualquier etapa del medicamento. ¿Es correcto? El mal uso no es en cualquier etapa, ¿eh? Es cuando ya se está, o sea, cuando se administra por pacientes o cuidadores. Ajá, perdón, bueno, era en Sí. cualquier etapa de la administración, ya sea cuando lo estás tomando, cuando te lo van a administrar o cualquier situación así, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Gracias. No, ¿de qué? También podría haber errores de medicación que no sean durante el cuidado de profesionales de la salud. También podría haber allí errores de medicación, Andrés, en esa parte. Una última, Alan, disculpa, una consulta. En el caso, por ejemplo, un niño pequeño, sabemos que los medicamentos para niños vienen con sabores y todo eso, y es que pues, también se da una indicación de que se mantengan alejados, ¿no? Sí. Pero por error el niño coge el pote de paracetamol que sabe a chicle o a un caramelo y se lo toma. Entonces, ¿eso podría aplicar como un error de medicación o un mal uso? Ese sería una administración por parte de un niño. Sería no entraría ni como, mira, ahí yo te diría que sería una exposición accidental. Ese sería el término más adecuado. ¿Te acuerdan que veíamos también que está aquí de exposición ocupacional? Ese escenario específico es una exposición accidental, cuando se lo administra a alguien que no se lo quería administrar o que no se lo tenía que administrar, pero que no está relacionado con su trabajo. Ese sería el término más adecuado para ese escenario que planteas. Ok, gracias. ¿Mm? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Hola, Alan. Acabo de dejar me había quedado con la impresión, bueno, en base a sesiones anteriores, que el mal uso era siempre intencional. Pero entonces ahorita, si entiendo bien de la mayoría de los comentarios, es que puede ser intencional y no intencional, ¿correcto? Sí. Ujú. Sí, la diferencia principal con el mal uso que van a ver es que hay desconocimiento, ¿no? Esa es como la principal diferencia. Porque yo te diría, el ejemplo que veíamos de partir la tableta, o sea, obviamente que si yo partí la tableta hay una intencionalidad de que yo la partí, ¿no? No es como que accidentalmente se haya partido la tableta, ¿no? Cuando se partió accidentalmente la tableta y me la tomé, a lo mejor entraría así como más un error de medicación que un mal uso. Pero a lo que me refiero con esta intencionalidad es que no hay como ese conocimiento de que yo la partí sabiendo que se podía partir. O sea, a lo mejor yo la partí, pero yo no sabía que no se podía partir, ¿no? Y va, les digo, mucho en relación a la parte del use of label, donde sí hay ese conocimiento, que no hay en el mal uso. No sé si con eso lo aclaro un poquito más. En esta última parte del uso of label, ¿con qué lo estás asociado? No es con un mal uso, ¿sí? Mira, a ver si esto les puede dejar más clara esa diferencia. Si un médico parte una tableta y él, o sea, él a él mismo se administra la tableta y porque quiere administrarse la mitad de la dosis y no sabe que en la mitad de que la tableta no se puede partir, ese es un mal uso, aunque sea un médico. Okay. Pero si el médico parte la tableta
y dice como, o sea, con un conocimiento de decir, yo sé que este medicamento se puede partir, aunque no lo esté indicado en la, no sé si sea el mejor ejemplo ahorita, porque tal vez lo estoy confundiendo, ¿verdad? Pero digamos que el uso fuera de indicación se hace con ese conocimiento. O sea, yo sé que este medicamento no tiene pruebas ni estudios que demuestren que funciona en esta enfermedad, ¿no? Pero yo sé que por su mecanismo de acción puede funcionar en esta enfermedad y he visto artículos donde se ha visto que funciona en esa enfermedad y lo administro con ese conocimiento. Eso sería un uso fuera de indicación, o sea, que lo hacen con ese conocimiento. Pero si lo hacen así no sé, pero pártela o la tableta o así, sin conocimiento, ese es un mal uso. Ok. ¿Sí quedó claro o te confundí? No, el ejemplo quedó perfectamente claro, sí. Bueno, yo creo que es más bien cuestión de criterio en ir juzgando cada caso, ¿no? Sí. Esta pregunta que me acaban de hacer, y de hecho se los voy a dejar de tarea, busquen la definición de uso fuera de indicación en las guías de la EMA, en las buenas prácticas de farmacovigilancia de la EMA. Hay una de esas guías que es de definiciones, se llama Definitions, no me acuerdo si es la 1 o la 2, y busquen ahí la definición de uso fuera de indicación, para que vean esto que les digo de esto que va relacionado con conocimientos y con los profesionales de la salud. Pero este tema siempre causa como mucha polémica y tengo muy presente que cuando damos los cursos de inducción es uno de los temas como más complejos. Siempre es difícil diferenciar al principio o entender esa diferencia entre mal uso, uso fuera de indicación y luego errores de medicación, ¿no? Que como les digo, errores de medicación abarca todas las situaciones de mal uso, ¿no? Pero busquen esa definición y sí. Alan, Listo, Lisbeth. disculpa. Sí. Alan, Gracias. Sí. justo retomando esto de buscar las definiciones, precisamente por eso he hecho bastante hincapié en esta duda que tengo, porque fue un caso que se presentó. No, bueno, varios casos, en unos se tomaban solamente el sobre que venía junto con la suspensión y en otros solamente la suspensión, ¿no? Y lo preparaba el familiar, o en este caso la mamá, ¿no? Y pues Sí. buscas el mal uso, pues aparece como intencionado, y error de medicación, bueno, en este caso desconocimiento, ¿no? Por parte de quien va a administrar de la manera de preparación. Y si te quedas con la duda de, entonces es mal uso o es mal uso, como ahorita dices, ¿no? Si ya se administró, si ya pasó, eso es mal uso. Pero, por ejemplo, si se llegó a abordar antes de que se le administrara el medicamento, entonces se puede catalogar como error. Sí, pero ahí es lo que te digo, todos los malos usos, o sea, todos los malos usos son errores de medicación, ¿no? Todo el mal uso es error de medicación, pero no todos los errores de medicación son mal uso. ¿Con eso sí te queda claro o no? Sí, ¿Sí? sí, Okay. sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? Listo. Muy bien. Sí, de todas maneras, miren, dejamos esa tarea, lean esa definición de ahí, pero sí léanla. Y es más, les voy a decir, léanla porque puede ser que vengan el examen, ¿no? Y la siguiente sesión, si hay dudas todavía de este tema, lo volvemos a abordar. Les preparo por ahí una slide específica, ¿no? Para este tema. Estoy pensando en hacerles una de conjuntos de Venn para que quede como súper claro el tema, pero léanla. Ya les dijimos, puede ser que vengan el examen, ustedes ven si se arriesgan o no, y la siguiente sesión vemos ese tema en específico, ¿va? Y listo, vamos a pasar ahora a los requerimientos especiales. Déjenme, porque ya empezó a hacer calor y ya me dio un poquito de calor aquí, más la discusión acalorada que tuvimos, pero el siguiente tema son los requerimientos especiales que existen para farmacovigilancia. A pesar, como ya vieron, de que tenemos muchos o una manera estándar de procesamiento de los casos, hay requerimientos especiales que no se pueden englobar en estos procesamientos estándar. Lo que busca la farmacovigilancia es que el procesamiento se homologue. ¿Para qué? Para que no haya diferencias entre que si los procesé
yo, Alan, en México, o los procesó Héctor en Chile, o los procesó Celeste en Argentina, que no haya diferencias culturales, que no haya diferencias de personas, de conocimientos, y que toda la información entre de manera homologada a las bases de datos, ¿no? Pero sí hay requerimientos especiales que pueden hacer que para un país en específico se hagan unas u otras clasificaciones, ¿no? Adicionales o específicas para el país. Entonces, los especialistas de farmacovigilancia tenemos que estar al día con estas regulaciones y no hay de otra más que leer la regulación, ir a cursos, ir a talleres. A lo mejor por ahí le preguntaban a Celeste, Celeste, ¿qué certificaciones tienes para poder tener ese conocimiento que tienes ahora? Y Celeste les decía, es la práctica. Y yo les diría, sí es la práctica y además de eso es actualización. No piensen que acabando el diplomado de farmacovigilancia van a saberlo todo, ¿no? O sea, tienen que seguir todo el tiempo actualizándose porque esto es muy dinámico y todo el tiempo se mueve, todo el tiempo cambia y eso los va a obligar y por eso las regulaciones piden, la mayoría de ellas, que el personal de farmacovigilancia demuestre. Capacité hace 10 años, 20, cuando sigues estando actualizado. Requerimientos específicos, pero ojo, son ejemplos. No podemos abordarlos todos por cuestiones de tiempo y yo no soy un experto global en la regulación de todos los países, ¿no? Entonces, México tiene un requerimiento especial para el grado de información, donde te pide que además de hacer la evaluación de la seriedad o de la gravedad de los casos, evalúes la calidad de la información y la divide en calidades que van del 0 al 3. Es el único país del mundo que yo he visto ahorita que tiene eso. Y te pide también que hagas una clasificación de la intensidad o severidad del evento. Y ojo, esta intensidad o severidad del evento difiere de la intensidad o severidad que tienen otros países como Perú o Chile. Y eso se hace para México. México lo pide y así se tienen que reportar los casos a la autoridad reguladora. Otro ejemplo, Costa Rica pide que se haga una evaluación de los eventos listados en las monografías y se tiene que colocar si el evento está listado o no. Y dependiendo de si el evento está listado o no en la monografía, también pueden cambiar ciertos tiempos de notificación a la agencia reguladora. Otro ejemplo, Perú pide hacer la evaluación de la causalidad con un algoritmo que diseñó específicamente la agencia para Perú para hacer esa evaluación de la causalidad. No te dice como que no puedes usar otro, pero te dice que los que reportes a la autoridad tienen que tener la evaluación con el algoritmo de Perú. Les pongo otros dos ejemplos de Europa. De Europa en general les podría decir que Europa tiene una guía para el manejo de la información, de los datos personales, que la van a ver abreviada en internet como GDPR, y esa guía dice que toda la información personal de personas que vivan dentro de los países que conforman la Unión Europea no puede salir de los territorios que conforman la Unión Europea. Esto quiere decir que si yo recibo un caso de España o de Inglaterra, no, Inglaterra ya salió, pero de España o de Alemania, la información personal, o sea, los nombres, las fechas de nacimiento, direcciones, teléfonos, yo no puedo enviar esa información o hacer que esa información salga de mi base de datos. Entonces, yo no puedo enviar esos datos a la base de datos global si la base de datos global está en la India o está en China o está en un país que está fuera de la Unión Europea. Y entonces se tienen que poner controles para que esa información no salga del territorio de la Unión Europea. En España se pide que dentro de las notificaciones que se envían a la agencia reguladora se incluya la comunidad autónoma. Es un requerimiento que vienen siendo como los estados o provincias de este país, ¿no? Y eso es un requerimiento para que se notifique a la agencia reguladora. En Suiza piden que se haga una evaluación clínica del evento adverso. Que se evalúe si ese evento adverso tiene un impacto clínico o no, o sobre la información para prescribir del producto.
Esos son ejemplos. Tailandia por ahí también tiene un requerimiento de poner si los eventos son listados o no. Pero estos son ejemplos. Entonces les digo, cada país tiene como sus cosas, ¿no? Francia, por ejemplo, ahorita está discutiendo hacer un cambio para incluir que cada vez que tú hagas un seguimiento, le envíes a los notificadores iniciales una transcripción de la información que recopilaste durante esos seguimientos, ¿no? O sea, es un cambio fuerte que va a implicar mucho trabajo, ¿no? Les pongo aquí el ejemplo de Perú, de su algoritmo que utilizan para hacer la evaluación de causalidad. No lo vamos a ver a detalle por tiempo, sí vamos a ver uno que va a ser el de Naranjo y el de la OMS, pero este no lo vamos a ver. Pero aquí está la resolución, el número, y la verdad se explica muy bien en el documento, pero se los pongo a manera de ejemplo para que vean lo que implica un requerimiento específico de un país, ¿no? Y listo, me detengo por aquí a leer algunas de las dudas. Y nos comenta Andrés Rosales, esta semana el Centro Nacional de Farmacovigilancia realizó una sesión de trabajo con la AEMS, que es la Agencia Reguladora de España, para homologar criterios y realizar trabajos de colaboración. Fíjense que eso es el sueño dorado que mucho tiempo yo y muchos colegas hemos buscado para Latinoamérica, es que se homologuen las regulaciones, que se haga algo parecido a lo que pasa en la Unión Europea, donde sí están homologadas dentro de lo que cabe, aunque como vieron ya sí hay países que te piden una cosita diferente, pero las diferencias no son tan grandes como si a lo mejor las tenemos entre los países de Latinoamérica, ¿no? Otra situación que se van a enfrentar con el procesamiento de casos son los plazos breves de sometimiento. Veíamos con Celeste que tenemos la gravedad o la seriedad como uno de esos disparadores de los tiempos, ¿no? Entonces, los casos serios no se tienen que notificar inmediatamente, pero los casos graves sí, y además dentro de los casos graves, los casos fatales y los casos de amenaza a la vida, pues todavía se notifican en plazos más cortos generalmente, ¿no? También tenemos agencias que todavía tienen criterios muy estrictos sobre los tiempos de notificación y son plazos aún más cortos que los plazos como regulares, que son 15 días para los casos graves. Y hay agencias que tienen plazos más cortos a esos 15 días, que es como un estándar global que tienen ciertas agencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como ya vieron, hay todo un proceso o un flujo de la notificación de casos. Entonces, el caso llega o el caso ocurre una reacción adversa, se reporta a la empresa farmacéutica y la empresa farmacéutica tiene que hacer todo el proceso que vimos con Celeste para reportarlo o incluir el caso dentro de su base de datos global. Entonces, una vez que el caso se incluye dentro de la base de datos global, se tiene que hacer el análisis, la evaluación y después hace una evaluación médica y después de ahí se empiezan a detonar los reportes a las autoridades reguladoras. Y esos tiempos obviamente no son tiempos rápidos. A lo mejor un caso grave se tiene que reportar en 24 horas o se tiene que ingresar en 24 horas a 48 horas dentro de la base de datos y enviarse a la evaluación global. Una vez que llega la evaluación global, ellos se tardan entre 3 y 5 días en hacer la evaluación y hacer el análisis y obtener información adicional o hacer preguntas de dudas que tengan. Y después 1 o 2 días más para que se haga la evaluación médica del caso. Y una vez que se hace la evaluación médica del caso, hay casos específicos que los que tienen los Target Safety Questionnaires que veíamos, que son estas preguntas específicas de eventos adversos, que tienen que recopilar esa información, o hay otros que requieren que el caso se apruebe todavía después de la revisión médica, o sea, de que se le da como el check final para enviarse a la autoridad reguladora. Y después de eso pasan con los equipos que hacen el envío de esos casos a las autoridades reguladoras. Y si la autoridad reguladora es una autoridad reguladora que permite, o sea, transferencia de casos en E2B a través de bases de datos, pues fácil porque le dan clic a la mejor y se manda. Pero si es una autoridad reguladora que te dice, no, yo quiero que me reportes el caso en español, como muchos países de Latinoamérica,
o España, en español y usando mi base de datos, entonces allí todavía se toma el caso de la base de datos de la empresa y se tiene que hacer la transcripción final de la información a la base de datos de la agencia y enviarse. Entonces, algo que si se dan cuenta, pensaríamos por qué se tarda la industria, es porque tiene todo un proceso de notificaciones, evaluaciones, recopilación de información, evaluación, y así, de tal manera que se asegure que la información llega ya completa y analizada, ¿no? Y si la agencia reguladora tiene notificaciones cortas, se tienen que brincar toda esa parte del proceso. O sea, no se puede esperar la industria a hacer todo eso para reportarlo porque va a tener un incumplimiento, ¿no? Aquí les ponemos los criterios o los puntos clave para los envíos de casos. Como ya vimos, uno es la gravedad del caso, otro es la frecuencia que puede ser dentro de la agencia reguladora. Es decir, hay agencias que te dicen si tienes 3 casos o 2 casos o más con el mismo evento adverso, el mismo lote en la misma región, entonces notifícalos en menos tiempo porque puede haber que estén relacionados con una queja de calidad, por ejemplo, que estén relacionados con un error o algo que haya ocurrido en ese lote específico. También el país de ocurrencia, o sea, si este caso se va a reportar dentro del país donde ocurrió el evento o a otro país donde no ocurrió el evento. Estados Unidos, por ejemplo, pide que se reporten casos graves fuera de su país. Reportes expeditos, o sea, si ese caso está dentro de un programa como lo pidieron para las vacunas de COVID-19, que crearon políticas o leyes específicas para que los casos se reportaran en menos tiempo o demás. Y también va a depender si el reporte que se está haciendo es un reporte espontáneo estimulado. Espontáneos son los que llegan de manera voluntaria a la industria y los estimulados son los que yo busco, ¿no? Si yo estoy haciendo un estudio de farmacovigilancia, a lo mejor yo estoy promoviendo el reporte y puede ser que para estos programas de reportes estimulados haya tiempos más cortos, ¿no? Y bueno, a pesar de que se busca esta estandarización para el procesamiento de casos, estos cambios entre los países van a obligar a que haya estas excepciones. Entonces, que los equipos o los sistemas tengan esa excepción de que puedan identificar, este es un caso grave de este país y no puedo esperarme a que lo analice global. Lo tengo que enviar inmediatamente a la parte, a quienes hacen los reportes a la autoridad reguladora para que los envíen, ¿no? Estoy hablando de un manejo dentro de una empresa grande. Una empresa pequeña, a lo mejor el que recibe el caso, el que lo mete en la base de datos, el que lo analiza, el que hace la evaluación médica y el que lo reporta a la autoridad reguladora puede ser la misma persona o 2 personas, ¿no? En una empresa grande, ese ciclo puede tener a lo mejor de 5 a 10 personas diferentes. Entonces, eso también pues va a influir un poquito en cómo se mueva y cómo es la dinámica. Allí les ponemos 2 ejemplos. Uno es Colombia. Colombia tenemos que los eventos adversos graves se tienen que notificar en 72 horas y Bolivia en 24 horas, ¿no? Son países muy estrictos, por ejemplo, para hacer la notificación de esos casos. Y obviamente, yo les pongo un ejemplo. Para algunas empresas piden 24 horas para que el caso se ingrese en la base de datos global y otras piden 48. Entonces, para Bolivia en específico, yo apenas estaría ingresando el caso en mi base de datos global cuando ya se lo tengo que estar reportando a la autoridad. Entonces, se tienen también que considerar esas situaciones en los procedimientos y hacer las adecuaciones adecuadas. Dentro de los criterios que tienen sometimientos de casos en periodos muy cortos, aquí van a ver algunos de los países a nivel global que tienen esta situación. Ojo, son algunos y no usen esta diapositiva en 2 semanas o en un mes porque yo no sé si Bangladesh o República Dominicana o Etiopía modifiquen su regulación en un mes, ¿no? Entonces, para que vean los tiempos de sometimiento que tienen estos países de casos fatales y life-threatening, que son los casos de amenaza a la vida, los casos graves y los casos no serios, ¿no?
Vean, por ejemplo, que Bolivia para los no serios tiene 7 días, ¿no? Después viene la parte de los line listings. Por ahí comenté con ustedes un poquito de los line listings cuando hablábamos de bases de datos y ahora vamos a verlos un poco más a detalle. Los line listings es otra fuente de reporte de la cual nos pueden llegar casos. Estos se les dice line listings a los casos que vienen de autoridades reguladoras y que vienen en listas, ¿no? O sea, estos son todos los casos adversos que tengo con este principio activo, con este producto y que además la agencia los envía. Los pueden enviar de dos maneras. Los pueden enviar a través de line listings, que ahorita las vamos a ver, o a través de E2B, que es cuando la base de datos de la agencia reguladora pasa la información directamente a la base de datos de la empresa. Esto es algo que las empresas muchas veces buscan. ¿Por qué? Porque mientras más información tenga la empresa, más herramientas tiene para hacer una correcta evaluación de la seguridad, perdónenme, de la seguridad de sus medicamentos y con esto hacer una detección de señales, planes de manejo de riesgo y demás de forma adecuada. Y muchas veces hay notificaciones que, como ya hemos visto, no llegan a la industria, pero sí llegan a lo mejor a los hospitales o llegan directo a las agencias reguladoras y no a la industria, ¿no? Entonces, por esta falla en la comunicación, y aquí les pongo justamente este diagramita que veíamos de cómo se da el flujo interno dentro de la empresa, que también lo abordó Celeste. Puede ser que cuando se presenta el evento adverso no se reporte al responsable de la autorización de comercialización, se brinca esta comunicación y se va directo a la autoridad reguladora. ¿Cómo podemos subsanar ese hueco o ese gap de comunicación? Adicional a que se mejore la comunicación entre hospitales, institutos, porque a pesar de que haya buena comunicación entre hospitales e institutos con la industria, puede ser que el paciente notifique directo a la agencia reguladora, es que la agencia reguladora después venga y le dé esos reportes a la autoridad, a los titulares de registro sanitario para que puedan hacer esa evaluación. Como les decía, hay dos maneras en las que lo pueden hacer. A través de E2B, que es cuando comparten la base de datos, eso le ahorra mucho tiempo a la industria si tiene implementada esta herramienta, porque tal cual la información se va de campo a campo, a campo a campo en la base de datos. Cuando es line listing, sí requiere un trabajo manual, porque estos line listings se comparten generalmente en Excel o en PDF, y se tiene que hacer una transcripción manual de los casos a las bases de datos de las empresas farmacéuticas. Aquí van a ver algunos ejemplos de países que hacen esta notificación de eventos adversos de parte de la agencia reguladora a las empresas farmacéuticas, que lo hacen de forma regular a través de formatos E2B. Países en el mundo que hacen esto. De nuevo, consideren no usar esto todo el tiempo porque puede cambiar. Y aquí les pongo unos ejemplos de países que hacen esta notificación a través de line listing. Yo les diría que estos países que ven aquí son los países que lo hacen a través de line listing del mundo, porque este ejemplo lo estoy tomando de COVID-19 y COVID-19 sí se aplicó en todo el mundo, ¿no? En Rusia no tengo esa experiencia, a ese país sí me falta, ¿no? Australia, Malasia, Panamá, Canadá, México y Filipinas hicieron notificaciones a través de line listings para los eventos adversos que recibían de la vacuna de COVID-19 y le notificaban eso a las empresas farmacéuticas. Les pongo dos ejemplos que fueron extraordinarios. México, bueno, tres, México, Panamá y Filipinas no lo hacen de forma rutinaria, pero lo hicieron de forma extraordinaria durante la contingencia de COVID-19. Australia, Malasia y Canadá sí lo hacen de forma rutinaria, y en el caso de Canadá, Canadá incluso está por ponerlo dentro de su regulación, que lo va a hacer de forma rutinaria. Por ahí veo que levantó la mano Saraí. Sí. Hola, Alan. Hola. No tengo no tengo experiencia en esta parte, en esta área, pero cuando una empresa hace una notificación a la entidad regulatoria, ¿ya está procesado el reporte o nada más hace la pura notificación? Depende. Es lo que te decía.
Lo que trata la empresa farmacéutica es de enviar el caso ya final, ya con el análisis final de la empresa a las agencias. Pero lo que ocurre cuando tienes notificaciones o periodos que te piden plazos muy cortos es que no lo puedes hacer. Entonces se manda el reporte como inicial sin ponerle comentario donde la evaluación de la empresa, y después cuando ya se terminó de hacer eso se manda como seguimiento a la autoridad ya con ese análisis. Y listo. Estos son ejemplos de cómo vienen los columnas o los títulos de las columnas de estas listas que mandan las agencias reguladoras. Y si se dan cuenta, puede ser un Excel o puede ser un PDF, y pues así es como viene la información. Generalmente en estos line listings la información viene muy, o sea, viene como lo básico, no te ponen toda la descripción de lo que ocurrió, sino vean el ejemplo de Australia, o sea, prácticamente te reporta como los datos que te permiten hacer la identificación de los pacientes, los medicamentos implicados y el resultado y las reacciones, pero no te hacen todo el desglose. Malasia compartía una lista más amplia, México compartía una lista mucho más amplia, y Canadá yo creo que es de los países más complejos, porque Canadá, tú puedes entrar directamente a la página de Health Canada, de hecho lo podrían hacer ustedes, pueden descargar las listas de las reacciones adversas que se presentan con principios activos o con nombres comerciales dentro, o que tiene registradas Canadá. Canadá las actualiza como cada 3 meses, más o menos, y vas a obtener un reporte en PDF o en Excel que es parecido a estos. Pero Canadá, además, y es lo que les digo que Canadá está exigiendo, es que después de que tú haces esa extracción de la base de datos de Canadá, como empresa farmacéutica, y tú identificas que hay reportes ahí que tú no le reportaste a Canadá, Canadá te pide en su regulación que le pidas a Canadá, o sea, que le envíes un requerimiento formal a la autoridad reguladora de que de esos reportes te mande el caso completo, así con toda la descripción, para que lo ingreses en tu base de datos. Y entonces, Canadá, pues, digamos que de alguna manera no solamente te lo da abiertamente, sino que te exige que metas la información y completa, ¿no? ¿Cuáles impactos y beneficios? También ya se los había comentado. Durante la pandemia pasó esto. Este fue un ejemplo extraordinario de Brasil, de que se hizo una notificación, se incrementaron los casos de golpe. Y este ejemplo que ven aquí es de line listings. Este fue de Filipinas. Y Filipinas, cuando empezó a hacer sus notificaciones de los casos que tenía a las empresas farmacéuticas, hizo que los volúmenes cambiaran de tener volúmenes muy bajos a de pronto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi se multiplicó por 9 el volumen normal de casos que estaban recibiendo, ¿no? Entonces, por ahí recordarán que les decía si estábamos preparados como empresas para recibir estos reportes, ¿no? Y bueno, ¿qué retos tenemos? Cuando te hace un reporte una autoridad reguladora, el número de casos que te puede reportar es bastante alto en una sola exhibición. Y eso, a pesar de que tú tienes tiempos en tus procedimientos para ingresar esos casos en las bases de datos que están definidos porque ese reporte se pueda notificar en tiempo a la autoridad reguladora, tú aquí no puedes como desviarte de tus procedimientos y decir, como Canadá me notificó 500 casos en un día y siempre yo recibo entre 20 y 70, entonces voy a cambiar mis tiempos y voy a cambiar mi PNO, ¿no? O mi procedimiento normalizado, mi procedimiento estandarizado de operación. No, tienes que seguir el mismo procedimiento. Y entonces tienes que ingresar todos los casos graves en 24 horas, los no graves en 5 días, y hay veces que cuando pasa eso, no te da la vida. Y es un momento de estrés para el equipo cuando ocurren esas situaciones. Hay veces que se puede hablar con las agencias, ¿no? De decirles y ser transparentes de, mira, yo voy a ingresar esos casos, pero me enviaste tantos casos que no los voy a ingresar todos en tiempo. Y
Y hay veces que incluso las empresas se comprometen con las agencias a voy a tratar de ingresarlos en mis tiempos para poder hacerte los análisis y incluirte esa información en los reportes periódicos de seguridad. Pero vaya, ese es uno de los retos que tienen las empresas y es uno de los retos que se está abordando hoy en día con inteligencia artificial, ¿no? Tiene que haber planes de contingencia. Van a ver al final de este módulo lo que es un plan de continuidad de negocios. Y yo les diría, el plan de continuidad de negocios tiene que contemplar muchas cosas. ¿Qué pasa en una pandemia? ¿Qué pasa cuando la mitad del personal se me enferma? ¿Qué pasa cuando se me va o fallan los sistemas, falla la luz, se me cae la base de datos? Y también tiene que contemplar qué pasa cuando recibo un número anormal o extremadamente grande de casos. O sea, son muchas cosas las que se contemplan. Y les diría todavía, cuando hay una base de datos global, incluso hay veces que contemplamos situaciones de qué pasa cuando en Alemania me reportan muchos casos en alemán y yo nada más tengo 3 personas que saben alemán en el mundo. Y una de esas personas que sabe alemán a lo mejor está en un país, en otro país, en Austria, ¿no? Entonces, la verdad es que los planes de continuidad de negocios de farmacovigilancia pueden ser muy complejos a veces, ¿no? Y bueno, la trazabilidad de la información y que la información se ingrese de manera homologada, ¿no? Porque hay veces que las agencias hacen una evaluación diferente, o sea, o hacen evaluaciones y te mandan los casos ya evaluados. Las agencias muchas veces no evalúan el uso fuera de indicación. Entonces, eso lo tienes que evaluar internamente, ¿no? Me detengo aquí, otra vez retomamos preguntas. Una de las preguntas, veo 2 manitas levantadas, ahorita les doy la palabra, pero una de las preguntas que tengo en el chat es, ¿existe algún trabajo en puerta con COFEPRIS para compartir datos de seguridad de los productos a la industria farmacéutica, ya que los hospitales de gobierno reportan directo a la autoridad sanitaria? Miren, en realidad, a pesar de que los hospitales reporten directo a la autoridad sanitaria, sí pueden reportar a la industria. O sea, yo lo que les diría, la regulación no te dice que no le reportes a la industria, te dice, te marca las líneas de comunicación. Y yo lo que les recomiendo es que ustedes, si trabajan en hospitales, repórtenles sí a la autoridad reguladora, pero saquen una copia de ese reporte o impriman un PDF de ese reporte y mándenselo a la industria farmacéutica que es dueña del medicamento y díganle, mira, esto lo tengo con tu medicamento, pero ya lo reporté a COFEPRIS para que no se duplique, ¿no? Después tengo otra pregunta que dice, después del line listing, ¿se tendría que descartar duplicados? ¿Es posible? Sí, es uno de los retos. La autoridad reguladora te va a mandar todos los casos que recibió, incluidos los que tú le notificaste. Allí hay una manera fácil de hacerlo y una difícil. Cuando la autoridad te comparte los códigos iniciales de esos casos, te puede compartir el código con el cual tú se lo enviaste y así descartas. Ves tu código ahí y listo, lo quitas. Pero si la autoridad no te comparte ese código, es trabajo manual de comparar los nombres de los pacientes o las iniciales, el sexo, la edad y las reacciones, ¿no? Y ni modo. Y ahora sí, Salvador, si quieres tú primero, por ahí veo que tienes una pregunta y ahorita le damos la palabra. ¿Qué tal, Alan? Buen día. Buen día. Una molestia, una duda con respecto al online listing. Por ejemplo, ¿qué opinión te merece el hecho de que no se envíen los online listing debido a que la información estará resumida en los informes periódicos de seguridad? Entonces, ¿qué piensas de eso? De que, digamos, ya no se recibieran o no se utilizaran line listing, porque de todos modos tiene que existir un informe periódico donde aparezca la información. Cuéntame. Ya, mira, es que ese informe periódico de seguridad lo manda la empresa farmacéutica. O sea, la empresa farmacéutica lo genera y se lo envía a la autoridad reguladora. Entonces, el problema es que muchas autoridades reguladoras no generan un informe periódico de seguridad. Generan análisis, ¿no? De decir, se analizó y se vieron riesgos para este medicamento, pero no generan, ellos no hacen
eso para todas las moléculas. Entonces, lo que pasa realmente es que esa información se la queda la empresa, la agencia reguladora, y ya no la baja con las empresas. Y muchas veces lo que puede llegar a ocurrir es que cuando la agencia reguladora baja esa información a las empresas es porque ya hay una alerta. Ya hay una alerta de que está pasando algo, y eso muchas veces es, la agencia reguladora le dice a la empresa farmacéutica, ¿por qué no te diste cuenta de esto? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No? Y hay veces que las empresas dicen, oye, yo no tengo un solo reporte de eso, ¿no? Entonces, por eso es que las empresas muchas veces dicen o se acercan a las agencias buscando que les reporten esos eventos para que ellos puedan analizar esa información y detectarla a tiempo y implementar las acciones, ¿no? Entonces, digamos que si la agencia muchas veces no genera reportes periódicos, te digo, no, muchas agencias no lo hacen, la mayoría no, generan alertas, pero generar la alerta es diferente al informe, ¿no? Entonces, allí ya es tarde para la empresa, ¿no? Andrés, Gracias. si quieres, no, gracias a ti. No sé si con eso sí viste adecuado lo que te comento. Pues lo único que te diría es que tengo entendido que los live listing los envían las empresas. Los envían No, las empresas. los line listings vienen de la... es que mira, se abrevia como line listing, pero line listing sí es una parte que viene dentro del reporte periódico de seguridad. Pero estos line listings que vimos aquí no son los de las empresas, son los line listings de las agencias reguladoras. Entonces, no, para que no lo confundas, estos casos Ahí que vimos está. ahorita es la Sí, información eso de la es. agencia, no la de la empresa. Ok, muy amable, gracias. No, a ti. Andrés, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Pues justamente en ese tenor es mi comentario. Bueno, voy a hacer dos. El primero de line listing. Justamente es porque las agencias reguladoras, en este caso COFEPRIS, es justo lo que pretende implementar en las modificaciones que vienen para el siguiente año, de que ellos te regresen todas las notificaciones que tienen acerca de tus productos. Porque si tú no tienes este conocimiento, como bien lo dices, yo tengo 2 notificaciones de de un medicamento, pero COFEPRIS tiene 60, ¿no? Entonces yo no tengo conocimiento, y quien es el encargado de actualizar el perfil de seguridad o la información de seguridad es el titular del registro. En este caso son la información para prescribir y los marbetes. Entonces, en este caso lo que va a hacer COFEPRIS es justamente darnos ese feedback para que nosotros podamos mencionarlos en el reporte periódico de seguridad, que es lo que nosotros tomamos como parámetro para determinar el balance-beneficio de los productos, y esto nos ayuda a modificar la información de seguridad. Una vez que nosotros detectamos a lo mejor alguna señal, en este caso en los reportes periódicos, porque hay notificaciones constantes o en una ubicación geográfica, podríamos ya hacer una investigación para determinar si se trata de un lote, de un producto, de una presentación, una población etaria o algo similar. Y esto justamente es para que nosotros notifiquemos a la autoridad, y la autoridad, mediante un estudio en un centro centinela, se ponga a monitorear ese producto. Con base en ello podríamos mejorar el perfil de seguridad de los productos y, bueno, podría cambiar el balance beneficio-riesgo de estos. Esto es en ese tenor de que sí, COFEPRIS pues ya va a empezar a trabajar en esa parte, al menos en México, pero también el otro es en cuanto a los retos que tú mencionabas. Yo creo que el principal reto es que realmente se comprometa tanto el sector público como el privado a implementar una correcta farmacovigilancia. ¿Por qué? Tampoco hay que taparnos los ojos, hay que ver la realidad que hay, al menos la que yo veo en México. Si tú vas al sector salud y vas a un hospital, no sé, de primer nivel o de segundo nivel, y ves que hay un responsable de farmacovigilancia y tiene 300, 400 camas, ¿no? Entonces, actualmente en la reunión de fármaco y tecnovigilancia determinaron un estatus, ¿no? De decir, bueno, debe de haber un farmacéutico por cada 34 camas en un hospital de primer nivel, por ejemplo, ¿no? Pero en la industria ese es un gran problema, porque no se ha determinado, no se tiene un parámetro para decir, debe de haber
un químico de farmacovigilancia por cada, no sé, cada 30 registros sanitarios o por cada 20, no sé. Entonces, esos estándares no definidos que tenemos, porque también sabemos que hay muchas variantes, desde que sea un medicamento genérico, de patente, biotecnológico, biocomparable, que sea una vacuna, que sea un medicamento de emergencia, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto sí son cosas en las que debemos de empezar a trabajar, pero justamente las directrices las tiene que dar pues el órgano regulador, porque para eso está, para regular. Entonces yo considero que ese es uno de los principales retos que no se mencionó y que es homologar criterios y realmente comprometernos a hacer las actividades y no a cumplir nada más una regulación o un requisito regulatorio. Estoy de acuerdo. Y nada más ahí para complementar un poquito lo que mencionas, Andrés. Fíjate que de estas line listings que se generen, yo no pondría la carga de hacer ese análisis sobre los institutos nacionales o sobre los hospitales. La pondría sí sobre la industria, porque ellos sí son responsables de hacer ese análisis. Y el hospital, más bien lo que se tiene que hacer cargo, o si está dentro de sus responsabilidades, es las notificaciones que se generan dentro del hospital. ¿Por qué? Porque si tú pones esa carga en el hospital, o sea, lo vas a matar con miles o millones de notificaciones que vienen de todo el país a lo mejor y que no necesariamente le van a aportar algo. Lo que sí tendría que pasar es que de ese análisis que haga la industria, se generen señales o boletines o información donde ya no venga como tal la data, sino donde ya venga las acciones que se tienen que hacer si es que hubiera un riesgo. Y si no hay un riesgo, pues continuar, ¿no? O sea, para el tema de los line listings, yo ahí sí creo que pedirle a los hospitales que hicieran eso no sería lo mejor. Más bien sería darle a los hospitales ya la información para que tomen las decisiones, ¿no? Pero todo lo demás estoy de acuerdo, Andrés. Ajá, sí, justamente, bueno, a eso me refería, ¿no? Que los line listing son aplicados a la industria. Ya lo de los hospitales es justamente como uno de los retos que tenemos de sector público y privado. Pero sí, definitivamente de acuerdo contigo que los line listing deben estar aplicados a la industria porque pues ellos como titulares tienen que hacer una función diferente a la que hacen en los hospitales, en el sector, a pesar de que, bueno, es un trabajo titánico porque ellos pues tienen que hacer una investigación mucho más amplia de la que hacen los titulares. Los titulares es a lo mejor el contacto con el paciente y a veces con algún profesional de la salud. Y ellos no, ellos son profesionales de la salud que recaban datos día con día. Incluso por eso la calidad de la información de ellos siempre o ocasionalmente es mayor porque ellos ven la readministración de un medicamento en un paciente y ven qué efectos tienen. Entonces sí considero, bueno, estoy completamente de acuerdo de ti y ya nada más es para aclarar que sí, es para la industria, los line listing. Excelente. Muy bien. Gracias. Y bueno, ahora vamos a ver el tema de quejas de calidad. Más adelante vamos a ver eso desde el punto de vista de calidad, pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista de farmacovigilancia. La queja de calidad, les pongo allí una definición, pero van a ver muchas, lo pueden buscar en la norma de buenas prácticas de fabricación de México o de su país correspondiente. También lo pueden ver en las guías de ICH o en las guías europeas. Pero en general, una queja de calidad va a ser esta insatisfacción que existe con un producto y que va a estar relacionado con la calidad, la estabilidad, la confiabilidad, el rendimiento o el uso del producto, ¿no? ¿Por qué es importante o por qué tenemos esta interacción con las quejas de calidad? Porque es muy probable o es factible que una queja de calidad tenga implicaciones en la seguridad de los medicamentos. Van a ver que hay quejas de calidad que pueden llegar a las empresas donde simplemente dicen, oye, las tabletas que regularmente eran blancas llegaron amarillas o las tabletas llegaron rotas o el jarabe o la suspensión se ve con el jarabe a lo mejor que tenía que ser translúcido se ve con partículas suspendidas, ¿no? Entonces, ese tipo de quejas de calidad pueden quedar ahí, pero se pueden convertir en reacciones adversas. ¿Cuándo?
o en situaciones de especial interés cuando el paciente o el profesional, a pesar de haber visto o identificado esa posible queja, decide administrar o administrarse el producto. Entonces, cuando ocurre eso, la queja se convierte, si no pasa nada, a lo mejor en una situación de especial interés, y si pasa una reacción, se convierte también pues, en un evento adverso, ¿no? Les pongo aquí quejas de calidad que pueden ocurrir, o sea, les vuelvo a decir, son ejemplos, pero el mundo de quejas de calidad, así como el de situaciones de especial interés, es infinito. Entonces, tenemos las de contaminación, que puede ser que dentro de empaques primarios, o sea, las cajas o empaques secundarios, ya directamente el blister o el frasco donde está el jarabe, el principio activo, haya una contaminación por insectos, por metales, por plástico, por partículas, etc. Puede ser que sean cambios en las especificaciones, ¿no? Esto es algo que se va a hacer a manera de comparación o con base en un estándar, ¿no? Es bueno que el área de calidad tenga una descripción del producto para cuando le lleguen los reportes, sepa identificar si es una queja de calidad o no y la pueda notificar al área de calidad. Si te llega un reporte que dice, oye, las tabletas huelen metálicas, yo no sé si el olor metálico es una queja de calidad de inicio. ¿Por qué? Porque puede ser que esa más bien sea una descripción del producto, que las tabletas tengan un olor metálico. Pero si llega un reporte que dice, las tabletas ahora huelen metálicas o antes no me olían y ahora sí, eso ya te habla de una comparación y de un cambio y entonces es una queja de calidad, ¿no? Puede ser desde olor, color, sabor, defectos visibles o problemas con lotes específicos. Puede ser situaciones de la calidad, lo que veíamos de una falta de eficacia puede estar relacionada con una queja de calidad, una sobredosificación puede estar, o sea, sobredosificación con una sola tableta o con la dosis habitual puede estar relacionada con una queja de calidad o una intoxicación. El tema de problemas con dispositivos, daños físicos en los dispositivos, que no funcionen, que funcionen de manera incorrecta, son quejas de calidad. En el empaque, daños en los empaques, que la información esté incorrecta, que esté borrosa, que se vea raro, al final tenemos las sospechas de falsificación. Por ahí preguntaba esta Karina, que si siempre que había quejas de calidad se tenía que involucrar al departamento legal, y yo les diría no, pero cuando es una sospecha de falsificación siempre se tiene que involucrar al departamento legal. En esas situaciones sí aplica involucrar al departamento legal, ¿no? Y bueno, de las quejas de calidad, como vieron, pueden tener estas situaciones que se presentan en un producto. Puede ser, y es algo que luego, o sea, puede ocurrir que tiene una implicación en el lote entero. Si tú ves, si te empiezan a reportar un color inusual con una tableta, tienes que tratar de obtener el lote. ¿Por qué? Porque cuando esto se reporta a calidad, calidad lo que hace es cotejar. Entonces, calidad va a ser una investigación de muestras de retención que ellos tienen, muestras de ese lote que guardan, y van a ver si efectivamente a lo mejor hubo cambios de coloración, porque puede ser que a lo mejor ese lote en específico tuvo un problema en la fabricación o algo, y van a identificar a qué se debe la queja de calidad. Puede ser que haya sido durante la fabricación, la transportación, puede ser que sea en el departamento específico. ¿Y cuál es la consecuencia más grave de una queja de calidad? Que se identifique que efectivamente está relacionada con un lote, que efectivamente está relacionada con la fabricación y que eso lleve a un retiro del producto. Y estas quejas de calidad obviamente pueden tener implicaciones en la seguridad, ¿no? Entonces, es por eso que trabajamos muy de la mano. Y estos retiros de productos se pueden detonar ya sea por la empresa farmacéutica o por la autoridad reguladora, y dentro de la empresa farmacéutica se pueden detonar por un tema de seguridad, de farmacovigilancia. Por ejemplo, si viéramos que hay muchas faltas de eficacia con un lote, eso nos podría detonar un retiro del producto. Y también depende, ¿no?
Si tú tienes falta de eficacia en ácido acetil salicílico, y en ácido acetil salicílico que se utiliza para tratar dolor, a lo mejor no es necesario hacer un retiro como tal, pero sí una advertencia a la población y de poner en cuarentena lotes, de no administrarse ciertos lotes o decir este lote está presentando fallas. Pero una falta de eficacia en un producto oncológico pone en riesgo la vida. Entonces, allí puede también que cambien las acciones que se tomen, ¿no? Con esto sería todo ahora sí de esta segunda parte de procesamiento de casos. Falta la tercera parte de procesamiento de casos. Por el tiempo, ya no la vamos a ver ahorita en 7 minutos, pero la siguiente semana podemos recuperar el tiempo. En esta parte de procesamiento de casos venía el tema de situaciones de especial interés, que es un tema complejo y se dieron cuenta que esas 2, 3 diapositivas nos llevaron casi 1 hora, entonces lo podemos recuperar más adelante. Pero esto sería todo de las clases del día de hoy. Espero les hayan gustado, les hayan sido de utilidad y ya como vieron, ya estamos entrando ahora sí en temas prácticos de los conocimientos que vieron en las primeras sesiones. El primer módulo era una parte justamente introductoria, era una parte donde podían acercarse a los conocimientos, a la parte teórica, y ahora vamos a ver en este módulo cómo se aplican esos conocimientos en la práctica ya de un sistema de farmacovigilancia, ¿no? Déjenme ver si hay por aquí algunas preguntas en el chat. Y si alguien tiene alguna duda, puede levantar la mano y aprovechamos para responderla. Lau nos dice por ahí, lo puso ya en el chat, de que ya pueden evaluar a los profesores de hoy. Pegó el link. Nos dice Héctor que farmacovigilancia puede pedir una muestra de control y pedir los informes de los análisis de la calidad en momento previo a su distribución. Fíjense que sí lo puede pedir farmacovigilancia, pero realmente la responsabilidad de hacer eso es de calidad. Más bien, si nosotros identificamos una posible queja de calidad, le tenemos que avisar al área de calidad y calidad es quien tiene que hacer esos análisis y es quien tiene que hacer esas evaluaciones, no farmacovigilancia. Y más bien calidad le tiene que decir a farmacovigilancia si hay una situación de calidad que esté ocasionando esa falta de eficacia, por ejemplo, ¿no? Y listo. No sé si haya dudas, alguien que quiera hacer un comentario. No veo manitas levantadas, entonces supongo que no. Y bueno, pues les regresamos estos 5 minutos que quedan del día. Espero que sus cerebros no estén al borde de la muerte, porque sé que es mucha información, pero no se preocupen. Los siguientes temas van siendo un poquito más específicos, pero la parte de procesamiento de casos, sí, como ya vieron, ahora sí van a tener que juntar todos sus conocimientos previos e irlos aplicando en escenarios específicos y además adquiriendo nuevos, ¿no? Porque como ya vieron, la práctica tiene situaciones que no esperamos o que muchas veces no imaginamos que se puedan presentar, ¿no? Por ahí les vamos a poner en la siguiente sesión algunos escenarios que se presentaron en COVID-19, cosas que yo decía, eso nunca va a pasar en farmacovigilancia, para que vean que tenemos que considerar todo cuando se crean los procedimientos normalizados de operación. Y listo. Pues sería todo. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente resto de su sábado. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Gracias, buen fin de semana. Gracias, Rosy, igualmente.